Hoy vamos a continuar nuestra visita en Pedernales. Vamos a visitar la mina de bórax del Salar de Pedernales. Vamos a juntar la historia de la minería y la alta cordillera de los Andes en Atacama. Esa mina es un excelente ejemplo que muestra la importancia de los recursos no metálicos en la historia de la minería de Atacama. Vamos a recuperar algunos datos del sector. La altitud es 3.367 metros a 3.400 metros alrededor. Aún quedan hasta Diego de Almagro 118 kilómetros. A Copiapó por Diego de Almagro quedan 265 kilómetros. Pero el camino más corto a Copiapó es todavía por Maricunga, La Coipa, camino internacional. Solamente serán 237 kilómetros. También ya hablé de la cuenca endorreica de los salares, aquí especialmente de Pedernales, donde la barrera no es tan alta, pero todavía existe una barrera. Bien, aquí estamos en las instalaciones antiguas de la mina de los Borratos, la mina bien famosa al fondo, la mina de Pedernales. Queda todavía algunos vestigios, quedan algunas ruinas, ¿no? Aquí en las tobas lo hicieron, con adobe muros y una casa de adobe. No era menor entonces esta instalación aquí de la mina de bórax y de otras salinas también aquí de Sierres. La mina de Borratos se extiende en un área bien grande, alrededor de 800 por 400 metros. En grandes rasgos se puede subdividir a 4 áreas. Primero, el sector de un patio, el patio 1. Segundo, sector de ruinas, donde se ubica un segundo patio. Tercer sector, ruinas y cuevas. Y cuarto sector, la casa principal un poco más alejado y un poco más arriba. Aquí, en el primer sitio, el más cercano del salar, esa construcción se ubica en 3.367 metros de altitud. Es un conjunto de 2 patios y una línea de edificios en ruinas. Un patio grande de 30 por 40 metros y un piso de tierra. El patio más pequeño se encuentra separado por un muro de 2.000 metros de altura. Ese patio es un poco más elevado y completamente con piso de rocas, con rocas naturales. Tiene dimensiones de 50 metros por 10 metros. El material de construcción son rocas consolidadas, rocas volcánicas y metasedimentarias, cuarcitas de Paleozoico de la formación Chinches. En el sector de la mina de Borratos de Pedernales se puede observar varias etapas de diferentes construcciones. Hay que indicar que el sector tiene un clima bastante complicado. Los 3.400 metros de altitud en los años 1880 no eran fáciles para manejar. Bueno, aquí en Pedernales todavía se quedaron algunos rastros, este eje, rueda del carro. Son varios sitios aquí, ¿no? Un sitio de patio abajo, parece un poco más
moderno. Después este sitio de las excavaciones, los refugios de la roca de tipo toba, de ignimbritas, ¿no? Y hay otro sitio también de tobas, pero un poco mejor construido como ladrillos de toba, ¿no? Y claro, arriba la casa, las ruinas de la casa principal probablemente, ¿no? Y eso sí, es un complejo bien grande. Los boratos obviamente en el siglo pasado no eran de menor importancia, mas encima el sector tampoco es muy agradable. El segundo sector se expande de 90 por 30 metros. Igualmente cuenta con un patio. Ese patio tiene una expansión de 25 por 20 metros. El material de construcción es la misma toba o ignimbrita volcánica que aflora aquí en las laderas. Bien elaborada en bloques rectangulares, en este caso aquí. Aquí los ladrillos o las rocas están bien hechos, bien elaborados, hasta se nota las marcas de trabajo. Donde la mina de los boratos, al lado, la parte más antigua, ahí se ve refugios, pero realmente hecho por tobas o ignimbritas volcánicas que afloran aquí. Veamos eso un poco. Ya el viento se calmó un poco por lo menos, pero el frío sigue. Bien, eso es típico, no es algo extraño en 3.400, 3.500 metros de altitud. Un poco más adelante el tercer sector. Se encuentran las construcciones como cuevas en rocas volcánicas. Lo más llamativo son los hornos, donde la parte de la chimenea está incrustada en la roca volcánica. Eso ya es impresionante, ¿no? Esta altura, refugios así. Y lo más interesante es capaz parece fuego o algo así, ¿no? Claro, son hornos. Ya en el año 1877 se habla, según Carvajal y Vadillo, de una exploración de bórax con un establecimiento en la Ola. En el mismo trabajo se realizaron un análisis químico en 1877 con el objetivo de despertar interés internacional al yacimiento y al producto. En el año 1884, San Román visitó las instalaciones de las mismas minas de bórax en Pedernales y describe el proceso de purificación en la faena. Según Jung, en 1905, Chile era en 1905 uno de los productores más importantes de los boratos. Los competidores en esta época eran Estados Unidos, Italia y la India. El Pedernal era uno de los mayores yacimientos, después de Ascotán, Chilcaya y Uyagüe. En 1902, alrededor del 9,3% de la exportación chilena de boratos se realizó por los puertos de Caldera y Chañaral.
energía aquí arriba y abajo para el fuego. Oh, impresionante. Arriba tenían apodos para madera, están ya cubiertas. ¿No? Refugios históricos. Hasta se ve bien las herramientas, los rastros de las herramientas. Más ruinas de la mina de Boratos, aquí en el sector poco más arriba. Ahí vamos a ver la roca, la toba volcánica con la pili. Toba o ignibritas soldada, toba volcánica, principalmente de Mioceno. La mayoría o muchos tienen una composición riolítica, dacítica, la pili, ¿no? Hasta la pili aquí, ¿no? Y es la típica formación de las rocas volcánicas efusivas que ya forman parte del nuevo sistema de subducción, el sistema actual, más o menos desde hasta 27 millones de años está presente, y son evidencias aquí seguramente del Mioceno todavía para esta actividad volcánica tremenda, era tremenda, son potencias grandes y toba soldada, ¿no? Sí, vamos a ver un poco. Y bien soldada, bien soldada, y muy probable una composición riolítica, como este tono rojizo lo muestra. Ya vamos al cuarto sector. La casa principal se encuentra en 400 metros en distancia. Es principalmente una casa y un área colindante de tipo patio. Existen 2 túneles de corta distancia. Son más lugares de almacenamiento. El área en total cubre 30 por 40 metros y se ubica en 3.405 metros de altitud. La casa no es menor, probablemente la casa de la jefatura. Tiene varios espacios visibles, una chimenea, puertas bien elaboradas y cubre 250 metros cuadrados. También ese sector es un eldorado para los aficionados de la fotografía. Tantas imágenes impresionantes, y imagínase en invierno con nieve acá. Capaz, al primero hay que aclarar qué es bórax. El borato de sodio o sal de bórax es una sustancia con la fórmula sodio, boro, oxígeno y 10H2O. O sodio 2, boro 4 o 7, 10H2O. Compuesta por sodio, entonces boro y agua principalmente. Se encuentra en los salares de Atacama, norte de Chile, Bolivia, pero también en los Estados Unidos. Se usa en detergentes, suavizantes, jabones, desinfectantes, pesticidas, pero también para vidrios y es un fundente.
Un detalle aparte, la sustancia extraída en este lugar no era justamente bórax, mejor era borato doble de cal y soda, Na calcio B5O 9,8 H2O. Bien, parece eso era la casa principal aquí, la administración, como siempre un poco más arriba, grande, se ve una chimenea y claro la vista excelente hacia el sitio, hacia la mina de bórax de Pedernales y ya, vamos a ver. Hay un texto de Sund y San Román 1911. La elaboración de los boratos se hacía con las siguientes operaciones. Primero, conducción del borato natural sin ninguna operación de apartado o limpieza, en carretas desde las orillas secas de la laguna a la usina. Segundo, de las canchas en que depositaban las carretas se pasaba la materia a un trapiche de doble voladora, de hierro, con agua para triturar la materia y disolver la sal contenida y demás materias solubles en agua fría. Tercero, del trapiche pasaba por canales a estanques con fondos de caña de Guayaquil, rajada y cubierta esta de tela de lona ordinaria, para servir de filtro, donde se tenían las harinas del boratos y pasaba el agua con las sales solubles. 4. Conducción. De las harinas desde los estanques filtrados a las canchas de secadoras u oreados al sol. 5. De las harinas así desecadas a los grandes hornos donde acababan de secarse al fuego según el sistema de las operaciones de calcinación de los minerales. Distancia de camino de Pedernales a Chañaral 42 leguas, sin agua hasta Pueblo Hundido y sin pasto ni leña desde la bajada de la cordillera. Acá. Bien, amigos de RioVirtual2.cl, de ahí nos vamos del Salar Pedernales. Vimos todos los sitios ahí históricos de la mina antigua, vimos el salar, ¿no? Bastante interesante, como ya un poco como vivido hoy día. Hay que tener cuidado con el tiempo acá, el clima, podría ser lluvioso hasta, ¿no? Entonces la altura, un sitio pero espectacular. Bien, aquí voy a terminar. Chao amigos y amigas de RioVirtual2.cl. Hasta la próxima semana.